Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, viernes séptimo del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre una sola carne. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. Controversia del divorcio. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús, queridos hermanos, sigue recorriendo Judea para anunciar el reino de Dios. Unos fariseos lo ponen a prueba con la controversia del divorcio, pues ellos preguntan por la licitud de este acto. Ante esta trampa, Jesús les pregunta sobre lo mandado por Moisés. De esta manera, Jesús nos enseña que hay que responder las cuestiones controversiales de la vida, pero distinguiendo el querer del ser humano del querer de Dios. ¿Escuchamos a los demás para atender las controversias puntiagudas de la vida? ¿Las distinguimos del querer del ser humano y del querer de Dios? 2. Terquedad del corazón. El Evangelio nos indica que Jesús dijo a los fariseos: por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios lo creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús, queridos hermanos, devela que el precepto del divorcio mandado por Moisés no es voluntad de Dios, sino que quedó escrito por la terquedad del corazón y por lo tanto es ilícito conforme al querer de Dios. Jesús se remite al principio de la creación para enseñarnos que en el matrimonio el varón y la mujer quedan unidos por Dios, quien los hace una sola carne. Así, a pesar que el ser humano pueda permitir el divorcio, Jesús nos enseña que el vínculo matrimonial no podrá ser separado por obra humana. ¿Somos dóciles de corazón para acoger la verdad del vínculo matrimonial revelada por Jesús? ¿Nos remitimos a la palabra de Dios para iluminar y responder cuestiones controversiales? 3. Divorcio y adulterio. Finalmente, el Evangelio nos señala que en casa los discípulos volvieron a preguntar a Jesús sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los discípulos, queridos hermanos, preguntan a Jesús sobre el divorcio. Jesús les explica la situación de pecado a la que quedan expuestos los esposos, pues si son una sola carne, pero uno de ellos contrae nuevas nupcias, comete adulterio. Con ello, Jesús nos enseña que el pecado está en el adulterio que podría proceder luego del divorcio. ¿Somos conscientes del riesgo de adulterio al que puede conllevar un divorcio? ¿Ponemos en práctica la palabra de Dios, incluso en estas situaciones difíciles? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos concede estas 3 gracias. 1. Que escuchando a los demás para atender las controversias puntiagudas de la vida, las distingamos del querer del ser humano y del querer de Dios. 2. Que siendo dóciles de corazón para acoger la verdad del vínculo matrimonial revelada por Jesús, nos remitamos a la palabra de Dios para iluminar y responder cuestiones controversiales. Y 3. Que siendo conscientes del riesgo de adulterio al que puede conllevar un divorcio, pongamos en práctica la palabra de Dios, incluso en estas situaciones difíciles.
Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.